Realmente quería que esta chica cuidara de mi hijo. Oh. Sara. No deberías decir eso. Es malo para la nuera. Me miró y sonrió con suficiencia. El día del funeral de mi esposo. Mis suegros decidieron repentinamente que querían que su ex esposa presidiera la ceremonia en lugar de mí. Su ex esposa. Mina. Estaba vestida apropiadamente. Pero su maquillaje pesado y su sonrisa no correspondían a un funeral. No podía creer que se rebajaran tanto. ¿Cómo podían no entender cómo se debe haber sentido Frank al tratar con padres tan poco comprensivos? Podía sentir la ira creciendo en mi pecho. Me voy. Había querido despedirme en silencio de Frank. Pero con sus padres y Mina allí. Era imposible. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero abandoné el funeral sin mirar atrás. Unos días después. El abogado de Frank vino a verme y me mostró el testamento de Frank. Después de confirmar el contenido. Llamé a los padres de Frank y a Mina. Cuando vieron el testamento. Entraron en pánico total. Mi nombre es Emma, tengo 34 años y trabajo en una empresa. Mi esposo. Frank. Tenía la misma edad y trabajaba en la misma empresa. Nos conocimos a través de un proyecto de la empresa en el que nos asignaron al mismo equipo. Nunca había hablado con él antes. Pero tenía una forma audaz de expresar sus opiniones incluso a los empleados de mayor rango. Y me sentí atraída por eso. A medida que trabajábamos juntos. Gradualmente nos hicimos amigos. Si te parece bien. ¿Saldrías conmigo pensando en el matrimonio? Por supuesto. Nos reímos juntos. 6 meses después. Nos casamos. No tuvimos una ceremonia. Solo presentamos nuestro certificado de matrimonio. Pero éramos felices. No importa qué desafíos se presenten en nuestro camino. Te protegeré. Todavía recuerdo claramente la propuesta de Frank. Pero 5 años después de nuestro matrimonio. Frank falleció. Desde el momento en que le diagnosticaron su enfermedad hasta su muerte. Todo sucedió tan rápido. No podía aceptar la realidad. De pie allí en estado de shock. Pero el tiempo es implacable y tuve que afrontar la realidad de organizar el funeral. Elegí el lugar. Contacté a los padres y amigos de Frank e intenté seguir adelante. Los padres de Frank no tenían intención de ayudar con los preparativos. Avísanos cuando se fije la fecha. Eso fue todo lo que dijo su madre antes de colgar. Había esperado ingenuamente que pudieran ayudar. Me encontré avanzando. Separada de mi profunda tristeza. Centrándome en las tareas que tenía entre manos. El día del funeral de Frank. Yo estaba a cargo de la ceremonia. De pie como representante de la familia. No había familiares ayudando con los preparativos. Así que tuve que saludar a todos los asistentes sola. ¿Eres Emma? Sí. Soy yo. Respondí reflexivamente y la mujer que me llamó se rió suavemente. Su mirada era intensa y me sentí incómoda bajo su escrutinio. Estaba vestida correctamente. Pero llevaba mucho maquillaje. Sonriendo a pesar de la ocasión. Parecía tener más o menos mi edad. Pero no la reconocí. ¡Qué lugar tan aburrido! Mi suegra entró en el lugar con el padre de Frank. Quejándose de todo. Oh. Emma, no te vi allí. Tan sencilla que casi no te veo. Sonrió cruelmente mientras me miraba. Gracias por venir en un momento tan ocupado. Un funeral es un momento tan inconveniente. ¡Qué hijo tan desagradecido! Sara se rió mientras mi suegro. Brian. Asentía con la cabeza. Sentí que la ira burbujeaba dentro de mí. Quería decir algo. Pero una mujer interrumpió. Entonces. ¿Qué debo hacer? ¿Quién eres? La mujer se rió y miró a mis suegros. Esta es Mina. La ex esposa de Frank. ¿Ex esposa? Podía sentir un escalofrío en la piel. Sabía que Frank había estado casado antes. Pero nunca pensé que su ex asistiría a su funeral. Mina parecía completamente indiferente a mis sentimientos. Encantada de conocerte. Sonrió como si fuera una presentación normal. No un funeral.
Me sorprendió. ¿Qué estaba haciendo aquí? Le pedimos a Mina que presidiera la ceremonia. No podía creer lo que oían mis oídos. Los padres de Frank querían que su ex esposa, no yo, fuera la que presidiera su funeral. Soy la esposa actual y presidiré el funeral. Me mantuve firme. Pero mis suegros se rieron de mí. Lo siento. Pero creemos que Mina es más adecuada para ser la esposa de Frank. Nunca te aceptamos como parte de la familia. Deberías quedarte sentada en silencio. Nunca tuvieron la intención de reconocerme. Estaba claro que querían que yo hiciera el trabajo sucio mientras ellos se llevaban el crédito. Entonces Sara se acercó al ataúd de Frank con Mina y dijo algo imperdonable. Siempre quise que esta chica fuera la que cuidara de mi hijo. Oh. Sara. Eso no es justo para Emma. Aunque lo dijo con preocupación. Su rostro sonreía cuando se volvió para mirarme. En ese momento. Mi ira explotó. Me voy. Había querido despedirme en silencio de Frank. Pero con sus padres y Mina allí. Era imposible. Las lágrimas corrían por mi rostro. Pero abandoné el funeral sin mirar atrás. De vuelta en casa. Me desplomé en el sofá. Ni siquiera pude cambiarme de ropa. La frustración. La tristeza y la impotencia se arremolinaban juntas. Haciéndome imposible moverme. El funeral debe haber terminado ya. Mina realmente asumió mi papel. ¿Dando un discurso sobre sus recuerdos con Frank? Lo único que queda es el entierro. ¿Pero qué pasa si se llevan las cenizas de Frank? Solo de pensarlo era insoportable. Pero no tenía la energía para volver y luchar contra ellos. Estaba agotada física y emocionalmente después de perder a Frank. Me acosté en el sofá. Consumida por el arrepentimiento. Preguntándome cómo habían llegado las cosas a esto. ¿Cómo había perdido mi lugar ante su ex esposa? No podía evitar pensar que tal vez yo tenía la culpa por no haber podido proteger mi lugar. Frank y yo habíamos hecho una promesa antes de casarnos. Y ahora le había fallado. Esa promesa era algo que nadie más sabía. Un secreto solo entre nosotros dos. Cuando Frank me propuso matrimonio, tuve que decirle la verdad. Le dije que sí íbamos a casarnos. Necesitaba saber algo sobre mi pasado. Frank. No tengo padres. Me miró seriamente y dijo, ya veo. Lo había ocultado a todos hasta entonces. Mis padres habían fallecido cuando yo era joven y mis abuelos me criaron. Crecer sin padres me había sometido a todo tipo de crueldades. Los maestros hacían comentarios crueles y mis compañeros de clase se burlaban y me acosaban en la escuela primaria. Esa experiencia dejó una cicatriz y dejé de contarle a nadie sobre mis padres. Gracias por decírmelo. Su respuesta fue muy diferente de lo que esperaba. Sonrió cálidamente, acariciándome suavemente la cabeza. Y mis ojos se llenaron de lágrimas. Yo también he estado ocultando algo. Soy bisexual. Me casé a los 20. Pero me divorcié después de 2 años. Su confesión me sorprendió. No había habido ningún indicio de esto en su comportamiento o conducta. Cuando me divorcié, las cosas se complicaron con mis padres. Terminé cortando lazos con ellos. No conocía los detalles. Pero Frank se había distanciado de sus padres después de su divorcio. Su rostro parecía tenso mientras me lo contaba. Y me di cuenta de que debe haberle costado mucho valor compartir esto conmigo. Me sentí agradecida de que confiara en mí lo suficiente como para abrirse y que compartiera su vulnerabilidad tal como yo lo había hecho. Comenzamos nuestra relación con esa confianza mutua, que finalmente nos llevó al matrimonio. Para respetar el deseo de Frank de mantener su segundo matrimonio en secreto de sus padres. No tuvimos una ceremonia de boda. No necesitábamos una gran celebración. Solo estar juntos era suficiente. Pero nuestra felicidad no duró mucho. 1 año después de casarnos, Frank empezó a recibir llamadas de un número desconocido. Las ignoró al principio. Pero cuando las llamadas siguieron llegando, finalmente contestó. Para nuestra sorpresa, eran sus padres distanciados. ¿Cómo obtuviste mi número? ¿Qué quieres?
La voz de Frank estaba enojada y podía oír la frustración en su tono. No me vuelvas a llamar nunca más. Colgó con un suspiro. ¿Está todo bien? ¿Tienen problemas de dinero? Aparentemente preguntaron por ahí para dar mi número y descubrieron que me volví a casar. Arrojó su teléfono al sofá con un suspiro. Los padres de Frank, a quienes nunca había conocido, habían comenzado a husmear, tratando de inmiscuirse en nuestras vidas. Me inquietó. Frank notó la preocupación en mi rostro y me rodeó suavemente con un brazo sobre los hombros. No te preocupes. No saben dónde vivimos y no voy a involucrarme. Lo sé. Frank sonrió tranquilizadoramente. Pero no pude evitar la sensación de inquietud. Esa sensación resultó ser cierta. Un día, mientras hacía las tareas del hogar, sonó el intercomunicador. Miré el monitor y vi a una pareja de ancianos desconocida. ¿Sí? ¿Quién es? Es la madre de Frank. Su voz era brillante y alegre. Pero me quedé paralizada en el lugar. Si ella era la madre de Frank, el hombre a su lado debía ser su padre. ¿Cómo nos encontraron? Nunca les dimos nuestra dirección. Date prisa y déjanos entrar. Podía oír el sonido de ellos intentando abrir la puerta. Aunque estaba cerrada con llave. Mi cuerpo comenzó a temblar de miedo. Nuestro edificio tenía una cerradura automática en la entrada. Por lo que no deberían haber podido llegar a nuestra puerta principal sin que les abrieran. ¿Cómo entraron? Eso no es importante. Abre la puerta. La voz de mi suegro estaba enojada mientras golpeaba la puerta. Asustada. Abrí la puerta. Finalmente. Debes ser Emma, ¿verdad? No esperábamos mucho de una mujer que ni siquiera vino a presentarse después de casarse. Los padres de Frank entraron en nuestra casa. Suspirando con decepción. Aunque era la primera vez que los conocía. Inmediatamente me menospreciaron. Frank debe estar loco para dejar a una mujer maravillosa como Mina y casarse con alguien como tú. Déjalo. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quiero decir? Frank y Mina tenían una vida perfecta juntos hasta que él la abandonó y luego. De la nada. Cortó lazos con nosotros. Prohibió cualquier contacto. Por lo que ni siquiera pudimos preguntarle por qué. Las palabras de Brian. Prohibió el contacto. Me parecieron extrañas. Recuerdo que Frank había mencionado cortar lazos con sus padres. Pero esto sonaba mucho más formal. Como un documento legal. Me hizo darme cuenta de lo mal que debían haber estado las cosas entre Frank y sus padres para que él tomara una acción tan drástica. ¿Cómo descubrieron dónde vivimos? Pregunté sin pensar. Pero se miraron y luego respondieron con indiferencia. Contratamos a un investigador privado para rastrearte. Imagínate nuestra sorpresa cuando descubrimos que Frank se había vuelto a casar. Estaba conmocionada y horrorizada. Habían llegado a contratar a alguien para que siguiera a su propio hijo. ¿Por qué están aquí? Mi voz tembló mientras hacía la pregunta. Vinimos a ver si eres realmente apta para ser la esposa de Frank. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Estaban aquí para juzgarme. Como si necesitara demostrarles mi valía. Esperen. No pueden simplemente. Intenté protestar. Pero me interrumpieron. Volveremos la semana que viene. Asegúrate de que el lugar esté limpio para entonces. No te molestes en tratar de evitarnos. Con esas palabras de despedida. Se fueron tan repentinamente como habían llegado. Me quedé allí aturdida por su visita tormentosa. No le conté a Frank sobre su visita de inmediato. Pensé que podría ser demasiado doloroso para él. Dado que había cortado lazos con ellos. Decidí que me enfrentaría a sus padres la próxima vez y les pediría que no volvieran. Después de todo. Creía que lo entenderían si simplemente se lo explicaba. Mirando hacia atrás. Ese momento marcó el comienzo del fin de nuestro matrimonio. Los padres de Frank comenzaron a aparecer con más frecuencia. Nunca llamaban con anticipación y sus visitas siempre me tomaban por sorpresa. Como lo había planeado. Intenté razonar con ellos. Tengo mi propio horario. Así que es difícil cuando aparecen sin avisar.
¿Podrían llamar con anticipación la próxima vez? Ignoraron mi solicitud, intercambiando una sonrisa cómplice entre ellos. Emma, ¿tienes la impresión de que puedes hacer lo que quieras? Te casaste con Frank. Lo que significa que estarás bajo nuestra vigilancia por el resto de tu vida. Sus palabras me helaron hasta los huesos. Me quedé allí sin palabras mientras continuaban hablando. Si te echas atrás y aceptas tu lugar, podríamos dejarlo pasar. No mereces estar con nuestro hijo. Sus miradas frías y desdeñosas me revolvieron el estómago. Comparada con Mina, eres simplemente inútil. Era una mujer increíble. No importa cuánto te esfuerces. Nunca te acercarás a ella. Sus palabras eran como una cuchilla que cortaba profundamente mi corazón. ¿Era realmente una persona tan terrible? Deja de estar ahí parada y prepara el almuerzo. Todavía no hemos comido. Sin darme la oportunidad de responder. Exigieron que preparara una comida. Hice el almuerzo, poniendo todo mi esfuerzo en ello. Pero sus reacciones fueron tan frías como siempre. ¿Eres realmente tan mala cocinando? Esto es lo que pasa cuando alguien crece sin padres. Mina, por otro lado, era una gran cocinera. Si viviéramos contigo, tendríamos que comer comida terrible todos los días. Se miraron y se rieron mientras me insultaban. Claramente habían investigado y sabían que había perdido a mis padres. Sus crueles palabras hirieron más porque se sentían tan intencionales. Apuesto a que ni siquiera limpias correctamente. Señaló la esquina de la habitación, dejando escapar un suspiro teatral. Y la forma en que doblas la ropa es horrible. Mina siempre lo hacía perfectamente. Cada vez que hacía algo en la casa, me criticaban y me comparaban con Mina. Me hacía sentir como si me estuvieran borrando. Como si no tuviera valor. ¿Alguna vez piensas en cuánto debe estar aguantando Frank para vivir contigo? No importa cuánto te esfuerces. Nunca serás suficiente para él. Su tormento unilateral continuó hasta que se fueron, dejándome derrumbada en el suelo, llorando. Incluso después de todo esto, todavía no podía decidirme a contarle a Frank. No quería que se sintiera triste al saber lo que estaban haciendo sus padres. Pero a medida que pasaba el tiempo, el estrés comenzó a afectarme. No podía dormir. Preocupada de que pudieran aparecer sin avisar de nuevo. Me di cuenta de que ya no podía vivir así. Últimamente no has sido tú misma. ¿Pasó algo? Su pregunta fue el punto de inflexión. Las lágrimas brotaron de mis ojos y ya no pude contenerlas. Le conté todo. Cómo sus padres habían contratado a un investigador privado para encontrarnos. Cómo constantemente me menospreciaban y me comparaban con Mina. Y cómo sus visitas inesperadas me ponían ansiosa todo el tiempo. Frank escuchó en silencio mientras yo lloraba. Finalmente, comencé a calmarme y mis lágrimas se detuvieron. Así que han estado viniendo a la casa. Su voz estaba llena de culpa. Pero nada de esto era su culpa. Debería habértelo contado antes. Lo siento. Frank suspiró y me abrazó. La ira que sentía no estaba dirigida a mí. Era por sus padres y lo que me habían hecho. Siento mucho que te hayan hecho pasar por esto. Has estado lidiando con esto sola y no es justo. Mi familia. La única familia que tengo. Eres tú. Emma. Sus palabras me consolaron. Debería haberlo sabido antes. No tenía ni idea de lo horrible que era. Lo siento mucho. Emma. Quería decírtelo. Pero no quería agobiarte. Me disculpé sinceramente y Frank suspiró, acercándome a él. No es tu culpa. No deberían tratarte así. Ahora eres mi familia. No ellos. La voz de Frank vaciló mientras hablaba. Pero podía sentir su ira y tristeza. Estaba enojado con sus padres por hacerme pasar por tanto. De ahora en adelante. Yo me encargaré. Ya no tendrás que enfrentarte a ellos sola nunca más. Sus palabras me llenaron de alivio. Lo abracé con fuerza. Agradecida por su apoyo. Después de hablar,
Frank se decidió a tratar con sus padres directamente. Sabía que no se detendrían a menos que los enfrentara él mismo. Me aseguraré de que no vuelvan a molestarte. Su determinación era fuerte y confiaba en él completamente. Frank y yo discutimos cómo manejar la situación y decidimos que él hablaría con ellos la próxima vez que aparecieran. El día llegó antes de lo esperado. Como de costumbre. Los padres de Frank aparecieron en nuestra puerta sin avisar. Listos para causar más problemas. Pero esta vez, Frank estaba listo para ellos. Se había tomado el día libre del trabajo y había estacionado su coche a la vuelta de la esquina para que no sospecharan que estaba en casa. Cuando abrí la puerta, se sorprendieron al ver a Frank de pie detrás de mí. Frank, ¿qué estás haciendo aquí? He estado esperando por ustedes. La voz de Frank era firme mientras daba un paso al frente para enfrentarlos. Ustedes dos deben irse ahora. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire y pude ver la sorpresa en sus rostros. ¿Qué te pasa? ¿Así es como hablas con tus padres? Ya he tenido suficiente de su comportamiento. Han tratado terriblemente a Emma y ya no lo toleraré. Has cambiado. Frank. Todo es por ella. No. Si por ella, te refieres a Emma, la mujer que amo. Entonces sí. Pero son ustedes quienes me hicieron cortar lazos con ustedes en primer lugar. La voz de Frank tembló de ira. Sus padres todavía no parecían comprender la gravedad de la situación. Hicimos lo que teníamos que hacer. Mina era mucho mejor pareja para ti. Deja de mencionar a Mina. Ella me dejó. Fue su decisión. No la mía. Eso no es lo que nos dijo. Dijo que la abandonaste. Frank dejó escapar un suspiro frustrado al darse cuenta de que todavía se aferraban a las mentiras de Mina. Mina les mintió. Ella es la que quería el divorcio. Nunca escucharon mi versión de la historia. Mina nunca haría algo así. Todo es culpa de esta mujer. Su padre me señaló. Con el rostro rojo de ira. No te atrevas a culpar a Emma de nada. Los únicos responsables de este desastre son ustedes dos. Frank se puso delante de mí, protegiéndome de sus miradas. Hemos terminado aquí. Vayan a casa y no vuelvan. Sus padres se quedaron atónitos en silencio. No esperaban que Frank los enfrentara así. Ya no son bienvenidos en nuestras vidas. Si intentan venir aquí de nuevo, me aseguraré de que cortemos lazos permanentemente. Su voz era tranquila, pero llena de finalidad. No puedes hablar en serio. Frank. Hablo en serio. Este es el adiós. Con eso, Frank cerró la puerta a sus padres. Lo miré mientras dejaba escapar un profundo suspiro y se sentaba agotado. Siento que hayas tenido que pasar por eso. Me arrodillé a su lado y lo rodeé con mis brazos. No tienes que disculparte. Hiciste lo que tenías que hacer. Los ojos de Frank se llenaron de lágrimas mientras me abrazaba. Debe haberle costado mucha fuerza enfrentarse a sus padres así. Todo para protegerme. Me prometí a mí misma que siempre estaría allí para apoyarlo. Tal como él lo había hecho por mí. Unos momentos después, recibimos noticias devastadoras. A Frank le diagnosticaron una enfermedad terminal. Cuando nos enteramos, ya era demasiado tarde para hacer mucho. La condición de Frank empeoró rápidamente y pronto estuvo confinado a una cama de hospital. Lo visitaba todos los días, tratando de mantenerme fuerte por él. Pero por dentro me derrumbaba. Deseaba haber notado las señales antes. Haber podido hacer algo. Pero Frank siempre me recibía con una sonrisa. No es tu culpa, Emma. Ni siquiera yo me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Me tomaba de la mano y me tranquilizaba. Incluso mientras su cuerpo se debilitaba. Su sonrisa, sin embargo, nunca se desvaneció. Pero ver su sonrisa solo me lo hacía más difícil. Un día, mientras estaba sentada junto a su cama, incapaz de contener las lágrimas, Frank me tocó suavemente la cara. Emma sonríe para mí. Cuando sonríes, todo es mejor. Su petición fue tan desgarradora. Pero sabía que tenía que cumplirla.
Así que sonreí. Aunque me dolió. Frank me devolvió la sonrisa. Con los ojos suaves y llenos de amor. Un mes después. Frank falleció. Su funeral fue una pesadilla. En lugar de poder llorar en paz, tuve que lidiar con sus padres y Mina. Intentaron tomar el control. Faltando el respeto a los deseos de Frank y socavando mi papel como su esposa. Tuve que abandonar el funeral temprano. Con el corazón roto y derrotada. Cuando volví a casa, me desplomé en el sofá. Demasiado agotada para cambiarme de ropa de funeral. La tristeza y la frustración me consumieron y todo lo que pude hacer fue llorar. Odiaba que Mina y sus padres hubieran secuestrado lo que debería haber sido una despedida pacífica de Frank. Peor aún. Temía que también se llevaran sus pertenencias. Pero estaba demasiado agotada para volver y luchar por ello. Simplemente me quedé allí. Llorando la pérdida de mi esposo y sintiéndome completamente impotente. ¿Cómo podían quitarme tanto? Incluso ahora. Recuerdo una promesa que Frank y yo hicimos antes de casarnos. Era algo profundamente personal. Algo que nos hacía sentir aún más unidos. Frank. Nunca se lo dije a nadie. Pero mis padres fallecieron cuando yo era muy joven. Le había confiado a Frank la pérdida de mis padres. Un secreto que había guardado de todos los demás. Cuando era niña. Me habían juzgado por ello. Compañeros de clase e incluso maestros. Era una fuente de profundo dolor para mí y no lo había compartido con nadie hasta Frank. Gracias por decírmelo. La reacción de Frank no se pareció en nada a lo que había temido. Simplemente sonrió cálidamente y me tomó de la mano. Haciéndome sentir segura. Luego. Compartió su propio secreto conmigo. También te he estado ocultando algo. Soy bisexual. Me casé a los 20. Pero nos divorciamos después de 2 años. Estaba conmocionada. Pero también conmovida por su franqueza. Me di cuenta de lo difícil que había sido para él compartir esto conmigo. Mis padres no lo tomaron bien. Me culparon del divorcio y cortaron lazos conmigo. Eso explicaba por qué Frank se había distanciado tanto de su familia. Se habían puesto del lado de Mina. Creyendo sus mentiras y tratando a Frank como el villano. Frank se había alejado de su familia. Eligiendo construir una vida conmigo en su lugar. Había pasado por mucho. Pero siempre me había dado prioridad. Por eso tenía que estar ahí para él cuando estaba en su punto más débil. Por eso necesitaba proteger su legado. Días después del funeral. Mientras revisaba las pertenencias de Frank. Recibí una llamada. Era el abogado de Frank. Señora Emma, tengo algo importante para usted. Es el testamento de Frank. Mi corazón se detuvo. Frank había escrito un testamento. Cuando el abogado me pidió que fuera a su oficina. Acepté. Cuando llegué allí. Me entregó el sobre y mi mano tembló mientras lo abría. La letra familiar de Frank llenaba la página y, mientras comenzaba a leer. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Emma, para cuando leas esto. Ya me habré ido. Pero quiero que sepas que estar contigo me hizo más feliz que nunca. Te prometí que te protegería sin importar qué. Incluso ahora. Quiero mantener esa promesa. Eres mi única heredera. Te lo dejé todo a ti. A nadie más. Ni a mis padres. Ni a Mina. Solo a ti. Me he asegurado de que el abogado conozca todos mis deseos y no puedan ser cuestionados. Por favor. Emma, mantente fuerte. Cuanto más leía, más lloraba. Incluso en sus últimos días. Frank había pensado en mí. Asegurándose de que estaría protegida. Pero había más. Mientras seguía leyendo. Me di cuenta de que Frank lo había anticipado todo. Sabía que sus padres y Mina intentarían interferir y lo había planeado. Si intentan quitarte algo, muéstrales esta carta. Esta es mi última palabra. Mis lágrimas fluyeron libremente cuando terminé de leer. El amor y el cuidado de Frank estaban entretejidos en cada palabra. Me sequé los ojos. Reuní fuerzas y tomé una decisión. Necesitaba enfrentarme a sus padres y a Mina.
Era hora de poner fin a su manipulación de una vez por todas. Llamé a los padres de Frank y a Mina, pidiéndoles que se reunieran conmigo. En el momento en que mencioné el testamento de Frank, su actitud cambió. Llegaron a mi casa en poco tiempo, con rostros llenos de expectativa. Así que se trata de la herencia, ¿verdad? Por supuesto. La herencia nos pertenece. Criamos a Frank. Sí. Somos nosotros quienes la merecemos. Supongo que por eso nos llamaste aquí. Ni siquiera intentaron ocultar su entusiasmo. Sus verdaderas intenciones eran claras como el cristal. Yo también recibiré una parte. Como miembro de la familia. Mina sonrió dulcemente, actuando como si tuviera derecho a todo. Podía ver en sus ojos que ya habían gastado mentalmente el dinero. ¿Cuánto es exactamente la herencia? Se estaban impacientando. Miré al abogado, que asintió, dándome el valor para empezar. En primer lugar, Frank era mi esposo y me amó hasta el final. Dejó su patrimonio a mí y estoy aquí para honrar sus deseos. Sus rostros cambiaron, confundidos por mi tono serio. Según el testamento de Frank, Emma es la única heredera. Frank dejó claro que nadie tiene derecho a su patrimonio ni a ninguna parte del mismo. El abogado leyó las palabras de Frank en voz alta, dejando claro que yo era la única persona en la que confiaba con su herencia. ¿Esto es una locura? ¿Cómo puede Frank elegirla a ella por encima de sus padres? Esto debe ser falso. Estaban furiosos, acusándome de falsificar el testamento. Podemos hacer que un experto en caligrafía lo verifique. Pero si no pueden reconocer la letra de su propio hijo. Eso dice mucho sobre lo poco que lo conocían. Mis palabras los dejaron sin palabras. El testamento de Frank me fue entregado directamente. Firmado por el propio Frank y con testigos. No hay duda de su autenticidad. La habitación se quedó en silencio mientras la verdad se asimilaba. Frank también declaró que sus restos deben ser manejados por Emma. Mencionó específicamente que sus padres no deben tomar ni interferir con sus cenizas. Los rostros de los padres de Frank palidecieron. Habían esperado reclamar sus restos. Pero Frank había previsto sus planes y se había asegurado de que no tuvieran derecho a ellos. Además, Frank se dirigió a Mina en el testamento también. Los ojos de Mina se abrieron con esperanza. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente. Frank declaró que quería dejar claro que su divorcio fue iniciado por Mina. Ella afirmó que ya no lo amaba y manipuló a sus padres para que se volvieran contra él. Eso no es cierto. No puedes probarlo. Mina entró en pánico, tratando de defenderse. Pero el abogado continuó. Frank investigó después del divorcio. Descubrió pruebas de que Mina había estado involucrada con varios otros hombres durante su matrimonio. Tiene fotos y testimonios de amigos mutuos para respaldar estas afirmaciones. El color desapareció del rostro de Mina cuando se dio cuenta de que no podía salir de esta mintiendo. Mina. ¿Es esto cierto? Te creímos. Confiamos en ti. Yo, nunca quise que llegara tan lejos. Por primera vez. El comportamiento seguro de Mina se resquebrajó y pareció genuinamente asustada. ¿Cómo pudiste mentirnos? Nos pusimos de tu lado todos estos años. La habitación se llenó de tensión mientras se exponía el engaño de Mina. Frank también dejó claro que si Mina me acosara o interfiriera con sus deseos, tendría derecho a demandarla por daños y perjuicios. Ya tengo un abogado preparado para seguir adelante con esta demanda si es necesario. Mina estaba visiblemente conmocionada. No puedo pagar eso. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Comenzó a entrar en pánico, alzando la voz. Frank hizo arreglos para que las demandas se enviaran a tu lugar de trabajo y a la casa de tu familia si es necesario. Es posible que desees revisar tu teléfono. Debería haber mensajes de tus padres para ahora. Mina rápidamente agarró su teléfono. Con las manos temblorosas. No, por eso me han estado llamando sin parar. Estaba claro que la familia de Mina ya había recibido la notificación legal. Esto es injusto. Han pasado 6 años desde que nos divorciamos. El plazo de prescripción es de 3 años. No puedes hacer esto.
Normalmente. Sí. Pero hay algo llamado plazo de reposo. Permite que las demandas se presenten hasta 20 años después del acto ilícito si se cumplen ciertas condiciones. Frank pudo reunir las pruebas necesarias después del divorcio. Por eso todavía puedo continuar con esta demanda. El rostro de Mina palideció al darse cuenta de que no había escapatoria. Este es el último deseo de Frank. Se aseguró de que yo estuviera protegida. Tal como lo prometió. Así que no me echaré atrás. No ganarás. Con eso. Mina se calló. Finalmente dándose cuenta de que había perdido. Los padres de Frank. Que una vez habían sido tan engreídos. Ahora estaban demasiado aturdidos para hablar. Después de años de manipulación y engaño. Finalmente había ganado. La familia de Mina pagó rápidamente los daños y perjuicios. Sabiendo que no tenían otra opción. Recibí las pertenencias de Frank y presenté un documento legal para cortar lazos con sus padres para siempre. A partir de ese momento. Ya no formaron parte de mi vida. Me mudé a un apartamento nuevo. Lejos de los dolorosos recuerdos del pasado. Aunque el dolor por la pérdida de Frank seguía ahí. Sentí una sensación de paz por primera vez en mucho tiempo. Frank había cumplido su promesa. Incluso después de su muerte. Me protegió. Y ahora tenía que honrarlo viviendo la vida que él quería para mí. Siempre recordaré tus palabras. Frank. No importa qué desafíos se presenten en mi camino. Me mantendré fuerte. Tal como me dijiste. Salí de mi apartamento ese día sintiendo la presencia de Frank conmigo. Me voy a trabajar. Mientras cerraba la puerta detrás de mí. Casi podía oír su voz. Cuídate.